Lo que entendemos por cosmogonía escandinava es siempre una cosmogonía y una cosmología es el estudio de una serie de creencias que pertenecen a un territorio determinado. En nuestro caso nosotros podemos hablar de cosmogonía, germano-escandinavo. Hay que tener en consideración que los escandinavos fueron germanos también. Lo que pasa es que fueron germanos del norte, ¿no? Germanos de lo que después se denominó Escandinavia. No todo el norte pertenece a Escandinavia, como por ejemplo Finlandia, que es un país nórdico, pero no escandinavo, y que tiene sus propias creencias folclóricas, su propia cosmogonía, que en muchos puntos se tocan con la tradición del norte, o no te digo que es equiparable, pero tienen puntos en común. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosmología nórdica, hablamos del estudio de las creencias de estos pueblos, que incluyen Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia sobre todo. Pero hay que tener en cuenta que la mitología que nosotros conocemos a través de los textos, sobre todo los dos textos principales de mitos, donde se recopilan los mitos, que son la Edda mayor y la Edda menor, así se llaman, son textos que se recopilaron en Islandia en el siglo XIII. Fueron recopilados por monjes cristianos, básicamente, que son los que trajeron la escritura como tal, ¿no? El asentar el conocimiento por escrito, porque estas tradiciones se preservaron hasta la cristianización como una tradición oral, ¿no? Que podía tener sus variantes regionales, que había lugares que podían llegar a cultuar a un dios o a otro. No hay una creencia unificada, por eso no hablamos de religión nórdica. A lo sumo, y igual es un término bastante discutido, podemos hablar de religiosidad. Pero el término más preciso para hablar de este tipo de prácticas precristianas sería fornsider. Fornsider significa las viejas costumbres, ¿no? Que son estas prácticas, ¿no? Para entrar en contacto y en comunión con estos poderes. ¿Qué son las runas? Bueno, las runas son muchas cosas. Primero hay que ir como a la etimología de la palabra runa. Runa significa varias cosas en las lenguas germánicas. Principalmente significa secreto, significa susurro y significa misterio. Si hablamos de las runas, podemos hablar de varias cosas. Las runas son principalmente misterios que se presentan, digamos, en forma de letras. Pero las runas como tal son principalmente tres cosas. Son conjuros, son poemas y son canciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de runas, además de hablar de una serie de alfabetos, porque no hay un solo alfabeto de runas, sino que las runas, desde el Futhar antiguo, que es el primer alfabeto de runas del que tenemos registro, que se data a su origen más o menos alrededor del siglo I. Después fueron surgiendo otras variantes y se fueron adaptando estos alfabetos ya con propósitos que tienen que ver específicamente con la lengua, ¿no? Pero originalmente el Futhar antiguo, no todas las letras responden a fonemas de la lengua, ¿no? Sino que son principalmente misterios. Por eso hoy se habla de la runología como el estudio, digamos, más o menos académico de las runas, de los registros arqueológicos, históricos, literarios. Y se habla de otra rama que es la runosofía, porque hay que entender que al menos el Futhar antiguo compone en su interior, digamos, el alfabeto, un conocimiento cosmológico. Entonces, desde ese lugar se lo denomina runosofía, ¿no? Como la sabiduría de las runas. Y los conocimientos o los misterios a los que uno puede acceder cuando empieza a entrar en contacto con estos alfabetos y con sus prácticas, ¿no? Con las diversas prácticas que tenemos en cuanto a su uso, ¿no? Principalmente se usaban para escribir.
Pero la escritura, teniendo en cuenta de que no todas las personas de una comunidad estaban alfabetizadas, sino que solamente unas pocas, como los procesos de alfabetización más masivos son bastante modernos, digamos. Entonces, al no estar todas las personas alfabetizadas, digamos que solamente una pequeña élite es la que tenía conocimiento en relación a la escritura, y la escritura era visto como un acto mágico, ¿no? Es como decir, vos vas por la calle, no sabés leer y de repente encontrás un cartel enorme que tiene símbolos, y uno de los pensamientos que podés tener es que eso es un acto mágico, ¿no? Que eso está plasmando algo, que vos a su vez no entendés lo que dice. Por eso viste que a veces pasa con, no sé, sobre todo con la parte simbólica, ¿no? Que las personas por ahí que no entienden qué significa tal símbolo, ya lo catalogan de, no sé, un símbolo satánico, ponele. Entonces, es la falta de entendimiento la que hace que, de alguna manera, eso sea considerado mágico porque pertenece a la escritura. Sin embargo, las runas tienen una tradición muy prolongada en cuanto a su uso mágico. ¿Qué es la lectura de runas moderna y cómo se relaciona realmente o no con el trabajo de runas en la antigüedad? Bueno, a ver, las runas, por mucho, yo lo digo siempre así, por mucho que nos pese, porque obviamente nos encantaría que las runas fueran un oráculo ancestral, histórico, porque obviamente siempre la palabra ancestral tiene un peso cuando uno practica una tradición, ¿no? Y en definitiva, muchas cosas que practicamos hoy día son modernas, aunque le queremos poner como un rótulo de ancestral o tradicional y demás. Si bien las runas tienen mucha información y mucha data que se atestigua, digamos, a nivel académico, a nivel arqueológico, sobre su uso mágico, pensar que las runas como alfabeto fueron un oráculo tradicional y ancestral, en realidad es una falacia, ¿no? Las runas no fueron un oráculo tradicional. Sí hay que tener en cuenta que los pueblos germano-escandinavos, como dice ya Tácito en el siglo I, que era digamos, una suerte de historiador y pseudoantropólogo de ese momento, los germanos eran muy dados a los vaticinios, ¿no? Y prestaban mucha atención a el destino, ¿no? A que si había que hacer tal o cual movimiento, tal o cual desplazamiento, ir a tal o cual batalla, que los vaticinios sean favorables, digamos, ¿no? Tácito describe una práctica oracular en la que digamos, el gothi o el sacerdote de la comunidad o el padre de familia, si es para un asunto interno familiar, para poder hacer consulta a los dioses, va a un árbol frutal, corta una rama, la troza en varillas, les graba unos signos que no sabemos cuáles son, ¿no? Y a partir de ahí hace una consulta oracular. Eso por mucho tiempo fue entendido, no a nivel académico, sino por todo el revival de runas, fue entendido como una práctica oracular con runas. Pero en realidad ni Tácito sabía muy bien qué era lo que hacían los germanos, porque Tácito nunca estuvo con los germanos. Él describe lo que le llega por boca de comerciantes y de personas que sí estaban en contacto con estas comunidades, digamos. Pero la práctica oracular con runas, no, como tal, considerar que las runas podrían ser empleadas como un oráculo no tiene más de 200 años. O sea, el primero que empieza a hablar de esto es un académico escandinavo, que era un anticuario, que se llamó Rudolf Kaiser, que tiene un libro que se consigue en inglés en internet, que se llama The Religion of the Northmen, donde él describe varias prácticas oraculares, entre ellas una práctica que se llama el Blot Fellespo, que es la práctica de hacer oráculo cuando uno hace un blot,
¿no? Cuando uno hace un sacrificio a los dioses, hacer una práctica oracular para ver si los dioses están conformes con la ofrenda que se les entregó y que a su vez poder hacer, digamos, práctica oracular, ¿no? Poder preguntar, poder ver cómo van a estar las cosechas, poder ver diferentes cuestiones que atañen a la vida cotidiana. Y él dice que como cada letra del alfabeto tiene una connotación simbólica, podrían haberse usado en la práctica oracular. Pero en realidad no es así, ¿no? Él es el primero que empieza a traer esta consideración. Pero hoy sabemos que no. O sea, hoy sabemos que no y lo tenemos que aceptar como un oráculo moderno, digamos. Que, a ver, también es interesante porque la tradición del norte varió muchas veces a lo largo de la historia. Cuando nosotros pensamos en la tradición del norte, no tenemos que pensar en una tradición iniciática, con un conocimiento hermético que se va pasando, digamos, de maestro a discípulo a través de una iniciación. El concepto de iniciación como tal, o iniciático como tal, es difícil en la tradición del norte, ¿entendés? Porque no hay como tal una línea de sucesión, pero sí podemos hablar de una tradición. Y podemos hablar de una tradición que fue teniendo variantes, que fue sincrética, que fue asimilando los nuevos elementos que se iban presentando al territorio, digamos. Cuando llegó el cristianismo y estuvo ese proceso de transición entre el paganismo o el helenismo, como me gusta decirlo a mí, al cristianismo definitivamente, por un tiempo pudieron convivir, por lo menos en Islandia, sin conflicto, y a su vez se fueron como sincretizando elementos, ¿no? Y se fueron asimilando prácticas cristianas con reminiscencias de prácticas que venían directamente del periodo pagano, ¿no? Entonces hay que entender eso. La tradición del norte no es una tradición iniciática con una transmisión de maestro a discípulo como otras tradiciones, como pueden ser, no sé, la tántrica, la budista o tantas otras, pero sí hay una tradición que podemos atestiguar y que fue sufriendo variantes a lo largo del tiempo, ¿no? Y todo vale. O sea, cuando hablamos de tradición germano-escandinava podemos ir desde el siglo I o antes. En realidad el siglo I, más o menos antes de Cristo, se sitúa el origen de los germanos como tal, como grupo étnico, hasta la actualidad, digamos. Y eso incluye todas las prácticas modernas como el Uthark y todas estas cuestiones. Si quisiéramos empezar a trabajar con el tema de las runas, no quiero decir correcta, pero sí la forma antigua con la que podríamos entender el trabajo de runas. Ok, bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque siempre, vos dijiste hace un rato que todo conlleva esfuerzo y estudio, ¿no? Con las runas pasa exactamente lo mismo, ¿no? La primera fuente a la que nosotros podemos recurrir para entender un poco más de qué se tratan las runas son lo que se llama los runaliod, que son los poemas rúnicos, ¿no? Tenemos un poema rúnico anglosajón, un poema rúnico noruego y un poema rúnico islandés para cada una de las letras que componen estos respectivos alfabetos, ¿no? Y por ejemplo, el poema rúnico noruego nos dice Fie Valder Freindarrog Fodes Ulfur Iskoge, que significa: la riqueza es la fuente de discordia entre los familiares, los lobos viven en el bosque, ¿no? Y ahí ya tenemos mucha información. O sea, ya de por sí el estudio de los poemas nos ayuda a entender de dónde se tomaron los significados modernos de las runas y cuáles son las variantes que cada runa tiene, ¿no? Hay otro poema al islandés que dice: la riqueza es la fuente de discordia entre familiares y el fuego del mar y el camino de la serpiente, ¿no? Y esto poéticamente hay que aprender a comprenderlo,
digamos, a qué se está refiriendo cada uno de estos poemas, ¿no? Tanto en el poema noruego como en el poema islandés hablan de la riqueza, de fie, que significa riqueza, o era originalmente el ganado, con lo que se medía la riqueza, como una fuente de discordia entre familiares, ¿no? Y esto es muy moderno, ¿no? O sea, la plata puede ser una fuente de conflicto entre los parientes, entre la plata, entre las familiares. Y el camino de la serpiente, bueno, esto tiene una explicación, ¿no? Si vamos a los dragones, en la tradición nórdica, dragones como Fafnir, por ejemplo, que era originalmente un gigante que se convierte en dragón y que acapara un tesoro, ¿no? Parecido a lo que hace Smaug en el Hobbit, ¿no? Que Tolkien lo llama el mal del dragón, la codicia por el oro, ¿no? El apetito por el oro, pero por resguardar el oro y no hacer nada con él, simplemente poseerlo. Y después tenemos el poema anglosajón, por ejemplo, que nos dice que la riqueza es comodidad para todos, por eso debe concederse libremente si desean ganar el honor bueno, este tiene influencia cristiana, ¿no? Pero dice si desean ganar el honor del Señor, ¿no? Porque el poema anglosajón ya tiene cierta influencia del cristianismo. Pero siempre lo primero es ir a los poemas rúnicos. Los poemas rúnicos tienen muchas claves que nos ayudan a entender, además de que son conjuros en sí mismos, cada poema en su idioma original es un conjuro, nos ayuda a entender qué nos dice cada uno de estos misterios. Y siempre los poemas son la puerta de entrada, para mí, de un buen estudio. Después entender un poco la historia también, de entender los diferentes alfabetos, ver cómo fue la progresión histórica, los cambios, las variantes. Eso nos ayuda a entender mucho el contexto. Y por supuesto leer los mitos, porque los mitos, muchos poemas hacen referencias cosmológicas, ¿no? Por lo tanto hay que comprender un poquito los mitos para poder entender a qué se están refiriendo estos poemas o a quién hacen alusión, ¿no? La runa Ansus, por ejemplo, suele aludir a Odin, porque en uno de los poemas es mencionado, así como la runa Thurs es la runa de los gigantes. Entonces esa es la primera base que uno debe considerar a la hora de estudiar estos poemas, ¿no? Estudiarlos, profundizar. No hace falta aprendérselos de memoria, pero sí conocerlos un poco en profundidad, ¿no? Y eso nos ayuda después para cualquier tipo de práctica oracular moderna. ¿Qué no es el trabajo de runas? Ok, las runas para adelgazar de TikTok. Eso no es un trabajo de runas, ¿no? También hay muchas falacias que se dicen en relación a las runas, ¿no? Cuando se presentan cursos de runas y se habla de runas vikingas, se trata de entender Escandinavia solo como el periodo vikingo, y fue un periodo de 200 años, o sea, para una historia tan larga que tiene Escandinavia, fue un periodo muy corto, si bien fue un periodo que históricamente sobresalió, ¿no? Y todos recordamos a Escandinavia por los vikingos, digamos. Pero ¿qué no es el trabajo con las runas? Bueno, hay una saga, que es la saga de un mago que se llamó Egil Skallagrimson, que fue considerado uno de los mejores magos, poetas, odinista, berserker. O sea, Egil básicamente lo tuvo todo. Una figura histórica, pero también una figura, se ha construido una figura mítica a partir de su saga. Y Egil, en un pasaje, en un momento, llega a una granja y el dueño de la granja le pide si puede ayudar a su hija que está muy enferma. Y le dice que un vecino había tratado de ayudarla y había tallado unas runas en un pedazo de hueso de ballena. Y al contrario de ayudarla, la había enfermado más. Y cuando Egil ve ese pedazo de hueso tallado, se da cuenta de que las runas están mal talladas. Y entonces él, poéticamente, en la saga, dice: no debe tallar runas sino solo aquel que las comprenda, ¿no?
Yo veo mucho que se comparte mucho quehacer mágico o pseudomágico a partir de las runas, sin entender cuál es el funcionamiento, cuáles son los protocolos, cuáles son las operativas que están detrás de eso. También hay que ir a las etas, a la Edda Mayor sobre todo. La Edda Mayor nos da muchas claves sobre la forma de utilizar y emplear las runas. Sobre todo el Hobamol, que son los dichos del Altísimo, donde al final se presenta la iniciación de Odin, donde Odin obtiene el conocimiento rúnico a partir de su autosacrificio, y él da una serie de 8 enigmas para poder utilizar las runas mágicamente, ¿no? Hay procedimientos, como en todo, ¿no? Toda forma de magia tiene un procedimiento, porque el procedimiento ritual le da un marco a la práctica. Y digamos que cada tradición tiene sus formas de práctica ritual que hay que respetar, ¿no? Es como lo que pasa hoy mucho, por ejemplo, cuando se presentan no sé, ceremonias indígenas hechas por whitexicans, ¿no? por blanquitos que se visten de hippies y sin criticar, ¿no? ese mundo, pero digo, y te dan de tomar ayahuasca, ¿no? Y bueno, eso es un poco, en parte, apropiación cultural y en parte esta cuestión de un descuido, ¿no? Porque los taitas se forman durante años para poder brindar esa medicina. Son médicos de la selva, ¿no? Como un médico debe pasar 10 años en la universidad para poder atender a un paciente, lo mismo pasa con esas prácticas, ¿no? Y lo mismo pasa con cada forma tradicional. Hay que tratar de estudiar la tradición, hay que tomarse el trabajo, el esfuerzo para compenetrar y conocer más la tradición y saber cómo opera esta forma de magia. Hace unos momentos mencionaste a los vikingos, el periodo vikingo, y gracias a Hollywood, gracias a cultura pop, se ha relacionado prácticamente de forma intrínseca a los vikingos con la cultura escandinava. ¿Podrías hablarnos un poco más de quiénes eran realmente los vikingos? ¿Qué significa vikingo? Si es que como tal tiene como un significado bien establecido. Y de ahí saber más o menos, entre todos estos países que mencionaste anteriormente, escandinavos, ¿todos llegaron a ser vikingos? Bueno, acá tenemos mucha tela para cortar, porque hay mucho para decir del periodo vikingo. Pero básicamente, ¿quiénes eran los vikingos? La forma de resumirlo más fácil, y si con esto les bajo el ideal que tienen en la cabeza, el vikingo musculoso de 2,10 metros, que puede enfrentarse solo a todo un ejército y va todo tatuado, con pieles encima, eso es una imagen ficticia, digamos, creada justamente por Hollywood, creada por un imaginario, que también, ojo, fue un imaginario que se constituyó a partir del romanticismo alemán, ¿no? En estas épocas donde los nacionalismos empiezan a ganar mucha fuerza y empieza a mirarse el pasado de estos países con cierto tinte romántico e idealista, fueron los primeros pasos que ayudaron como a desvirtuar la verdadera imagen de quiénes fueron los vikingos. Lo primero que hay que resaltar, es que los vikingos no se llamaban a sí mismos vikingos como tal. Se llamaban de la comunidad a la cual pertenecían, ¿no? Podían ser daneses, podían ser suecos o suevos, como se decía en el momento, o podían ser noruegos. Básicamente para todos los países, sobre todo las islas británicas, que es donde más estuvieron los vikingos, todos los escandinavos eran vikingos para ellos, pero todos los escandinavos eran daneses para ellos. O sea, todos lo veían como daneses. El vikingo es un término que acuñan, digamos, primero los lugares a los que llegan, ¿no? Y hay varias hipótesis en relación a qué significa el término vikingo. Una es que puede significar pirata, básicamente, vikingur, pirata, y viking significa los que vienen del fiordo, ¿no? Haciendo alusión a las costas de las cuales partían. Pero hay que entender que en realidad lo que llamamos vikingos en realidad eran principalmente
granjeros con armas. Porque los pueblos escandinavos fueron siempre agricultores, y que vieron en la piratería o en esta forma de pillaje así rápido, ¿no? Esta estrategia de atacar, saquear y irse, una forma de enriquecerse y con el tiempo de ir ganando también poder político. Pero así todo fue el mismo proceso lo que los llevó a ellos a tener que cristianizarse, por ejemplo. Cuando empezaron a ser considerados, digamos, como un poder político como tal, les dijeron o se cristianizan o no van a poder comerciar con ningún país cristianizado, básicamente. Entonces principalmente son eso, son granjeros, fueron granjeros con armas, muy buenos constructores de barcos. Eso favoreció todo el proceso, ¿no? Se dice que ellos sabían estratégicamente a qué lugares llegar. Por ejemplo, ellos, la primera iglesia que saquean era la abadía de Lindsfarne, y que era una abadía que, como todas las abadías de ese momento, tenían objetos valiosos, oro, y que estaban prácticamente desprotegidas, ¿no? Ellos eso ya lo sabían, gracias a que ellos ya venían comerciando con estos territorios desde hacía tiempo. Entonces el objetivo principal de ellos era poder enriquecerse, poder hacer estas incursiones durante el verano, poder, ¿por qué no en algunos casos colonizar un poco de territorio? Porque hay una realidad con el territorio escandinavo, y es que al ser un territorio tan montañoso, tan frío, las tierras fértiles para cultivar son muy pocas, ¿no? Son muy escasas. Entonces la búsqueda de nuevas tierras fue un poco también impulsando estos movimientos, ¿no? De obtener riquezas. Y bueno, entre ellos iban haciendo alianzas ocasionales, porque Escandinavia no estaba unificada. O sea, ni siquiera existían lo que después se llamaron los reinos escandinavos, que no hay que imaginarlos tampoco como los grandes reinos, no sé, francos o anglosajones, ¿no? Estos castillos enormes con grandes ejércitos. La historia nos ha demostrado que a cada gran batalla que les tocaba tener que enfrentar un ejército, en general perdía, ¿no? Porque ellos no tenían un cuerpo armamentista como lo tenían los anglosajones o los britanos o los francos. Entonces su estrategia principal no era atacar de frente, porque no tenían mucha chance de ganar, porque además tenían que quedarse en el territorio, y bueno, o sea, tenían que tomar los menores riesgos posibles, ¿no? Después, en las Islas Británicas han logrado generar lo que se llamó el Danelag, que fue la ley danesa, que fue una suerte de comercio para poder quedarse en esos territorios, y ganaron cierto poder en ese momento. Pero bueno, hay que entender un poco como la historia escandinava desde ese lugar. Así todas las incursiones que hicieron, o sea, hubieron dos frentes, digamos, de vikingos, si se quiere. Unos que fueron hacia el este, que es la parte de Rusia, lo que hoy denominamos Rusia, lo que era Ucrania en ese momento, todas las tierras eslavas, que eran los varegos, ¿no? Los vikingos que iban hacia el lugar eran llamados varegos, y después los que fueron hacia el oeste, que eran los que se denominaban como vikingos, como tal. Pero bueno, han llegado muy lejos. O sea, han llegado a Constantinopla, hay berserkers que han sido guardias o digamos un cuerpo tipo los patovicas del rey Constantino. Han llegado a Groenlandia, han llegado a Norteamérica. La verdad es que el sistema de navegación que tenían hoy en día, con toda la tecnología moderna, no se logra construir un barco para poder navegar las mismas distancias solamente de madera, ¿no? Tuve el placer de estar en Islandia hace poco más de un año.
Y Sí, algo que me encantó ver es como, mientras que en América todavía lo ven como una especie de mito o idea, el hecho de que los vikingos llegaron primero a las tierras del norte de Canadá. En Islandia, sí. frente a la iglesia, tienen una estatua, no me acuerdo de Eric el Rojo, no me acuerdo. Leif Erikson. Leif Erikson. Tiene una estatua de Leif Erikson como aquel que llegó por primera vez a América. Me gustaría preguntarte, cuando los vikingos llegan a América, ¿qué cambio o podemos estar esperando el mismo tipo de sociedad o empieza a haber un cambio dentro de la sociedad escandinava en la parte de Finlandia? Mira, ellos llegan a América. Leif Erikson fue hijo de Erik el Rojo. Erik el Rojo fue el colonizador de Groenlandia, ¿no? Que encima es muy gracioso porque Islandia significa la tierra del hielo, ¿no? Y es una tierra volcánica bastante fértil, aunque también tiene mucha aridez, pero es bastante fértil, porque todo lo que es volcánico suele tener mucha fertilidad. Y Groenlandia originalmente era Greenland, la tierra verde, y Groenlandia es hielo puro, o sea, no hay... Un poco fue medio propaganda para que otras personas quisieran ir para Groenlandia. Imagino la decepción que se llevarían cuando llegaban ahí, había puro hielo. Pero ahí lo que sucede es que ellos llegan Erik el Rojo llega a Groenlandia, coloniza parte de esos territorios y un poco se sincretizan con los inuits, que son las comunidades originarias que están ahí habitando en Groenlandia, y de ahí llega Leif Erikson, que es el hijo de Erik el Rojo y que quería ser un explorador. Llega a una isla en el norte de Canadá, como bien decís, que se llama Terranova, que es una isla en la que todavía se preserva un asentamiento, pero es una islita miniatura, o sea, es una islita de dimensiones muy pequeñas. Y por lo que sabemos, por la saga de Leif Erikson, que básicamente los nativos americanos los cagaron a flechazos, que no pudieron ni entrar en el territorio, porque aparte, bueno, ya no eran lo que habían sido, y evidentemente no fueron bien recibidos por los indios norteamericanos, ¿no? Pero bueno, que de repente esté la creencia de que fue Colón, Cortés, los primeros en llegar a América, y que de repente los escandinavos, o sea, vemos la colonización y llegaron con sus grandes barcos a estas tierras, y de repente ya habían llegado los vikingos mucho antes, ¿no? Ya habían llegado los nórdicos mucho antes, 500 años antes. Entonces fue relevante desde ese sentido. Igual esto se terminó de comprobar hace no tanto tiempo. O sea, se pensaba que era una cuestión más mítica y de las sagas, porque obviamente en las sagas no se nombra América, ¿no? Como tal, América no se llama América como tal. Tampoco se nombra, no sé, el nombre indígena que debía tener ese territorio en ese momento, no. Se la nombra como una tierra X, digamos, a la que llegan, pero llegan, están poco tiempo y se tienen que ir. Si quieren ver una película que realmente refleje mejor a nivel histórico cómo fue ese periodo histórico, yo recomiendo mucho The Northman, El Hombre del Norte. Además de que no tiene luz artificial y toda la iluminación se hace con antorchas, y ese contraste entre el fuego y el hielo que está tan presente en los mitos está bien marcado. Es una película para la que realmente el director mandó a estudiar a todo el mundo para poder hacer una buena película, digamos, que tenga un basamento, un fundamento histórico. Y esa historia está basada en una historia de Saxo Gramático, que tiene un texto muy importante que se llama la Gesta Danorum, donde es básicamente la historia de Hamlet. O sea, de hecho el personaje se llama Hamlet, y Shakespeare se basa en los textos de Saxo Gramático y de estos reyes daneses, las historias de estos reyes daneses, para componer Hamlet. El rol de la mujer. El rol de la mujer dentro de la cosmogonía escandinava.
¿Qué tanto hay de romanticismo, de como escuderas peleando al lado de los hombres en la guerra, esa igualdad que había en esta sociedad? ¿Qué tanto es romanticismo y qué tanto tiene de realidad? Bueno, el personaje de la Schialmo, que es la escudera, es un personaje difícil porque mucha de la imagen que se genera son creaciones que se dan a partir de las sagas posteriores, ¿no? Que también es como a partir del siglo XI, XII y XIII, cuando se empiezan, sobre todo el XIII, cuando se empiezan a componer las sagas islandesas, cómo en ese periodo se miraba también al pasado, ¿no? Y cómo se miraban estas figuras. Pero, por ejemplo, esta imagen de la valquiria en un caballo, casi en un Pegaso alado, con su armadura despampanante, es una idea que después retoma, o sea, es una idea que crea el romanticismo alemán. Sí hay un componente como terrible, digamos, en la imagen de la valquiria, como estos seres numínicos femeninos que elegían a los muertos en batalla, que estaban al servicio de Odin, y que eran las que tejían las batallas. Tenían una implicancia muy fuerte con las Nornir, que son las regentes del destino, digamos. Así como las Nornir regían el destino del nacimiento, las Valkyriur regían el destino de la muerte, y ellas, con vísceras y partes desmembrados de cuerpos, según una saga, tejían el destino de las batallas, digamos. Ahora, de igualdad no podemos hablar. Como tal, sería un anacronismo hablar de igualdad de las mujeres, ¿no? Hoy se están haciendo varios estudios de género. De hecho, esta chica española, historiadora, que se llama de Valquirias Vigil, que ella se dedica mucho a esto, ¿no? A esta deconstrucción de esta imagen de las escuderas poderosas y guerreras, cual amazonas. Es una imagen que en términos es un poco como falsa, ¿no? Esto de pensar que la mujer peleaba con el hombre codo a codo, ya de por sí deconstruyendo la imagen del vikingo musculoso, todo tatuado, y que iba a pelear solo contra un ejército de 200 tipos, ya se cae la imagen sola. De hecho, hay un museo, no me acuerdo qué museo, creo que está en Noruega, donde hay una reproducción de lo que sería el cuerpo de un vikingo de esa época, y es una persona de 1,70 m, ponele, flaquita, cero musculoso, como se lo muestran las películas. Pero esta imagen de la Gerta, por ejemplo, que tiene Vikings, sí es una imagen ficticia, por supuesto. A ver, la mujer tenía acceso a otras cosas, la mujer tenía un prestigio, sobre todo la mujer estaba muy implicada en todo lo que tiene que ver con el destino, y era bastante respetada la palabra de la mujer. Eso sí, la mujer era la Husfrøya, que era la señora del hogar, y no en un término peyorativo como, bueno, la mujer que estaba en la casa todo el día, no. Era la transmisora de las tradiciones familiares y de los conocimientos familiares. De hecho, hay un blót que se practica durante el año, que es el Dísablót, que es un blót en honor, digamos, a las grandes ancestras del clan, que han sido de alguna forma convertidas en Disir, que son como espíritus femeninos importantes. Pero sí, hay mucho por deconstruir. Eso sin duda. Hay toda una cacería al norte de Islandia durante el siglo XVI, XVII, no me acuerdo bien, que se hace de brujas y brujos, hacen mucho énfasis en los brujos hombres dentro de lo que es los fiordos occidentales. En Islandia, sí. Exactamente. Ellos eran brujos, sin embargo, no comprendían la brujería como en el centro de Europa. O sea, no había sabbats, no había la bruja con escoba. No había aquelarre. No había aquelarre. Era otro tipo de situación de brujería. Sin embargo, durante esta época no era fácil y eran muy pocas los terratenientes en relación a las personas que había.
Sí, la riqueza en Islandia era eso, ¿no? Era ser un terrateniente, llegar a ser un terrateniente, llegar a tener ganado, ya sea bovino o ovejas, o los animales de granja que se podían tener. La brujería en Islandia se entiende con términos completamente distintos a la construcción de la bruja que se hizo durante el medioevo en el resto de Europa. Porque no está este concepto de la bruja. O sea, el concepto, la reminiscencia que queda del paganismo, de lo equiparable a una bruja como tal, era una völva, ¿no? Hoy diríamos una volva. Las völvas, que son las brujas del periodo del hierro o del periodo vikingo, si se quiere, del periodo del hierro escandinavo, tenían un gran poder y un gran prestigio. Eran muy temidas, pero también eran muy respetadas. Y en general vivían como en los lindes de las sociedades, ¿no? Como por fuera, porque su gran poder hacía que fuera difícil que pudiera cohabitar con el resto de la comunidad, ¿no? Sobre todo porque se les temía mucho, ¿no? Pero se las trataba con mucho respeto. En la saga de Eric el Rojo se describe con mucho lujo de detalle incluso la vestimenta de una völva, y las völvas cumplían la función de ir de granja en granja, dando predicciones, digamos, y leyendo el destino. Eran las que tenían la capacidad, además de comunicarse a través de un tipo de canto que se llamaba Barlokur, con los espíritus de un territorio, ¿no? De repente una comunidad estaba pasando por un periodo de hambruna y necesitaban saber si ese periodo de hambruna se iba a terminar y si iban a llegar tiempos más prósperos o qué podían hacer para que eso pasara, ¿no? Y se la recibía, se la hacía dormir, se le daba de comer el corazón de cada uno de los animales de la granja, sobre todo el corazón de un gallo, porque el gallo tenía cualidades proféticas. De hecho hay 3 gallos que se mencionan en los mitos, que son los que anuncian el Ragnarok, ¿no? Con lo cual el gallo era considerado un animal profético. Y bueno, a partir de eso ella permanecía la noche ahí y después hacía su trance acompañada de este canto, y así daba profecías, ¿no? Así hacía un spo, una visión daba para esta comunidad que la contrataba. Pero en Islandia, cuando llega la cristianización, que de por sí, como decís vos, fue la última región en cristianizarse, porque justamente Islandia se coloniza para escapar de la cristianización en Noruega, de los procesos de cristianización en Noruega, que fueron bastante heavies. Y bueno, a partir de eso, con la cristianización estuvieron, digamos, unos 500 años. Esos 500 años, hasta que llega la Reforma Luterana, convivieron bastante bien, digamos, los cristianos con lo que podríamos llamar los paganos de ese momento. Las viejas creencias y las nuevas creencias. Ya después, viste que la Reforma Luterana pone un poco más de mano dura, y de hecho me parece que el Males Maleficorum, el martillo de las brujas, creo que es de esa época, de la Reforma, ya de la época de la Reforma, me parece. Así que bueno, las persecuciones que hubo en Islandia hubo algunos juicios, hay algunos testimonios de juicios, algunos zafaron, algún que otro fue condenado, pero fueron los menos. Digamos, no hubo un impacto tan fuerte como en otros lugares. En Suecia sí, los procesos en Noruega también fueron distintos, ¿no? Fueron más severos los procesos de persecución de las brujas. Pero bueno, la reforma también trae cosas interesantes, porque trae la alfabetización de la gente de las zonas rurales, ¿no? Y eso permitió que los campesinos
pudieran escribir sus propios grimorios. Y ahí surge el trolldom, ¿no? Como tal, ¿no? O se empieza a ver registro escrito del trolldom, que era una tradición que se preservaba oral y que tiene muchos sincretismos de conocimiento, ¿no? Podríamos llamar al trolldom más una brujería tradicional escandinava que a la magia islandesa. La magia islandesa es una magia más intelectual, más letrada. En cambio, el trolldom es una práctica mucho más folclórica, más de campesino, de gente de campo, utilizada para la medicina, porque con la reforma las iglesias dejan de oficiar como centros médicos también. Entonces, bueno, la gente del campo se queda recontra desamparada. Recomiéndame por favor un libro para aprender de runas. Ok, bueno, a ver, déjame pensar. Porque hay muchos, pero no hay muchos buenos. Un libro para aprender específicamente de runas. Bueno, yo recomiendo, como todos entramos la mayoría de nosotros entró en la tradición por Thorsson, digamos, por Edred Thorsson. Su primer libro de runas se llamó Futhark. Está un poco desactualizado, incluso dicho por él, pero tiene otros materiales un poco más actuales que se pueden llegar a estar interesantes. Y después, es difícil buscar material de runas. Ahora que lo estoy pensando, es muy difícil. Ya sé, te puedo recomendar un libro en inglés que se llama Hellrunner, de un autor que se llama Jan Fries. Jan Fries, Hellrunner. ¿Cómo podemos realizar una runa de protección? Bueno, o sea, la runa dentro del Futhark, que es considerada como una runa de protección, es la runa Algis. La runa Algis es la runa del alce. Y esa se utiliza es considerada como una runa de protección como tal dentro de Futhark. Pero después, por ejemplo, hay lo que se llaman Galdastavirs, que son estos pilares mágicos islandeses que fueron creados directamente para generar protección. Por ejemplo, el famoso Agisialmor, ¿no? Este yelmo del espanto, ¿no? O yelmo para amedrentar, que si bien el símbolo no existía en el periodo vikingo o en el periodo de la producción de los mitos, de las Edas, se nombra a este dragón Fafnir, que uno de los tesoros que tenía era este casco, que era un casco para amedrentar, que podía generar pavor en sus enemigos, ¿no? y protegerse, por lo tanto. ¿Cualquier persona puede practicar la magia nórdica? Sí. La magia nórdica, bueno, uno de los grandes temas discutidos, yo lo he hablado con varios colegas, ¿no? A veces esta visión un poco sesgada de algunos practicantes europeos y estas cuestiones más como étnicas, digamos. Hay que acercarse a la tradición con respeto. Yo, los colegas que tuve que han viajado a esos territorios, yo todavía no tuve la fortuna de poder hacerlo, pero ya en algún momento calculo que lo haré, dicen que los escandinavos son bastante abiertos a las personas que se acercan con buenas intenciones, con afán de conocer y de practicar sus tradiciones. Para ellos es un honor que haya gente de otros lugares, como en Latinoamérica, que quiera practicar sus tradiciones, ¿no? O cultuar a sus dioses, por ejemplo. Pero no hace falta tener ningún rasgo étnico ni particular para poder practicar la magia rúnica, o para poder incluso practicar la tradición como tal, o sea, fuera de las runas, ¿no? Los cultos y demás. El islandés moderno es, dentro de todo, el dialecto que más se asemeja al nórdico antiguo, ¿no? Yo hace poco estuve tomando una clase con un folclorista islandés que se llama Kauri Paulson,
de nórdico antiguo y es bien interesante, las variantes, las pronunciaciones. Ese es otro aspecto, ¿no? Como el que quiere profundizar más y más en la tradición, el poder estudiar la lengua, ¿no? Aunque sea no una lengua para hablar, pero sí una lengua como para poder hacer tus propias fórmulas, tus propias oraciones, poder penetrar un poco más en los textos, en el idioma original y entender que, bueno, ahí entendés por qué las traducciones son traiciones, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco sobre el Valhall? Ok, después de la muerte había varios destinos posibles, ¿no? El destino más común era Helheimr, o sea, el mundo o el reino de Hel. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas morían de enfermedad, de vejez, o niños morían prematuramente debido a las condiciones, al frío, al hambre, a alguna enfermedad o alguna circunstancia. Es complejo el mundo post-mortem, digamos, de los nórdicos, porque hay varios destinos posibles a los que uno puede llegar a ir, ¿no? El Valhall, que es el salón de los caídos en batalla, era un salón destinado a unos pocos, digamos, justamente a aquellos que morían en las batallas honorablemente, y si no, también si no habían muerto en batalla honorablemente, hay algunas descripciones que dicen que llegada a determinada edad, un guerrero de la vida podía llegar a llevar a cabo, y ojo con esto, no hago ninguna apología, a una especie de suicidio ritual, en el que podía llegar al Valhall a pesar de no haber muerto en batalla. La palabra trascendencia como tal, también hay que entender que originalmente en las creencias tradicionales también hubo una creencia en la reencarnación, ¿no? Que se llamaba Enderborin, así se dice, se describe en la Edda, Enderborin, que significa justamente la reencarnación, ¿no? Volver a nacer. Pero la palabra trascendencia, como la entendemos desde otras tradiciones, como pueden ser la budista, la hinduista, la tántrica o otras tradiciones, es difícil porque no hay una forma de trascendencia como tal, ¿no? Si uno aspiraba a llegar al Valhall, tenía que ser un guerrero que muriera en batalla, honorablemente, y que fuera elegido por Odin. También se podía ir a Folkvanger, porque los caídos en batalla se dividían entre Froya y Odin. La mitad iban al Folkvanger, que era el recinto de Froya, y la mitad iban al Valhall con Odin. Odin incluso podía utilizar su magia, tipos de runas, como por ejemplo las Sakrunar, que son runas de disputa o de conflicto, para que dos caudillos se maten entre sí y llevárselos como parte de su ejército. Y esos eran los Einherjar, que eran los guerreros de Odin, son los que luego iban a formar parte de su ejército para luchar durante el Ragnarok. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas iban a Hel, incluso los dioses podían ir a Hel. Cuando Balder muere, que muere por el flechazo del muérdago que Loki logra descubrir que era lo único que podía dañarlo, él va a Hel, ¿no? Va a Helheimr también. Hay un poema que se llama la Solarliod, que es el canto del sol, donde se describe que cuando una persona muere, pasa 14 días en el asiento de las Nornas, esperando una suerte de juicio, donde las Nornas van a dictaminar según el destino de vida hacia dónde va la persona después de la muerte. Así a grandes rasgos, podemos hablar mucho más, pero yo te recomiendo mucho el libro Camino a Hel de Hilda Ellis Roderick. Bueno, búscala como Hilda Ellis y la vas a encontrar. Camino a Hel, Road to Hell, que habla justamente, es un libro que se especializa en la concepción de la muerte. Perfecto. Ellis Davidson es la autora, Ellis Davidson. Pues bueno, Frody, ha sido un honor estar contigo. La verdad es que no nada más en el live, sino quiero aprovechar para decir que ha sido un honor
desde ya te digo, el contar contigo como maestro en el Club del Fuego Infernal, la verdad es que es indudable la calidad de las sesiones que nos das dentro del club. Es indudable la calidad del conocimiento que tienes. Es indudable tu experiencia dentro del sendero, o bueno, yo siempre hablo de senderos, pero dentro de Ajá. la cosmogonía escandinava. Por último, cuéntame por favor, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Qué nuevos proyectos tienes por delante? Vamos. Bueno, encontrarme me pueden encontrar en el Instagram como escuela.d.runas, en el YouTube como Escuela de Runas, en Spotify como Bigamol, y en TikTok como Escuela de Runas también. Y después, bueno, para este año tengo varios proyectos que quiero desarrollar. Por un lado, quiero desarrollar un club de lectura para que acercar las fuentes de forma más amena, de forma más comprensible, de forma más acompañada a las personas. Yo lo que me fui dando cuenta a lo largo de estos años, yo porque me considero un ñoño, o sea, soy un nerd, amo la lectura, amo el estudio, siempre fui así, estudié letras, todo eso me facilitó un poco el camino en ese sentido. Igual así me fue muy difícil porque también tuve que buscar mucho para encontrar buenas fuentes, para estudiar la lengua, para, bueno, tratar de conocer todo lo que pudiera conocer. Pero mi idea es hacer un club de lectura para acercar a la gente a los textos mitológicos, poder leerlos juntos, poder analizarlos, poder darles más información. La idea también es seguir con el podcast, y profundizar más en el podcast. El año pasado, bueno, las vicisitudes de la vida, no pude hacer muchos programas como hubiese querido, pero este año la idea es sacar al menos un programa por mes. Eso sería como lo ideal, pero bueno, si no, un programa cada 2 meses, y seguir profundizando con el aprendizaje y la enseñanza. Yo también digo que soy un eterno aprendiz, porque también voy aprendiendo de otras personas que saben más que yo, y a su vez después voy transmitiendo, ¿no? También va a haber taller de magia rúnica, de runa Galdrar, como le decimos en la tradición, taller de mitos, el taller de runas. Así que todo eso van a tener disponible. Y espero que más clases en el Fuego Infernal, por supuesto.